Buen día, gente del IAE. Hoy miércoles leemos del Evangelio de San Juan el mismo texto que hemos leído y comentado este pasado domingo, y dice así: a la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que permanece en mí es como el sarmiento. El que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge y se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como siempre decimos, no pasa nada que se repitan los evangelios porque siempre podemos sacar algo nuevo. Habrás visto cómo iba contando las veces que aparecía la palabra permanecer, una palabra muy típica de San Juan en nuestra relación con Jesús. Permanecer en Jesús, como la vid tiene que tener sus sarmientos muy compactos, muy unidos. De esa manera va a ser posible que esos sarmientos den fruto. Detengámonos un poco en qué significa ese permanecer. San Juan nos tira una pista, Jesús nos tira una pista en el versículo 7, cuando nos dice que tenemos que permanecer en Él y su palabra tiene que permanecer en nosotros y Él permanecer en nosotros, su palabra permanecer en nosotros. Hay como una especie de reciprocidad en ese hablar de Jesús y nosotros y nuestra relación con Él. Él está en nosotros, nosotros en Él, nos lo vamos a encontrar en otro momento. Cuando hablaba de la Eucaristía, el que me come, yo estaré en Él, Él estará conmigo, yo viviré con Él, Él vivirá conmigo. Es como una especie de juego de decir, a ver si sos capaz de entender, te tiro pistas a ver si te haces esa idea, ¿no? ¿Qué significa ese permanecer, esa permanencia recíproca de Cristo en mí, de yo en Cristo? Eso, tratemos de verlo por el lado de su palabra que permanece en nosotros. Llevamos en el corazón la memoria de la gente a la que queremos, por ejemplo. Es una forma en la que esa persona permanece en el corazón. Un amor humano, el marido, la mujer, los hijos, el novio, la novia, permanece en la memoria de aquel que ama y entonces de alguna forma lo inspira, lo anima, lo alegra y lo afecta de alguna manera. De la misma manera, si lo tomamos como muy humanamente, podríamos decir que Jesús permanezca en nosotros, podríamos entenderlo en el sentido de que nos sintamos posesores permanentes de su palabra y que su palabra permanezca en nosotros. Así lo dice Jesús claramente, que permanezca su palabra en mi inteligencia, que permanezca su palabra en mi memoria, que la recuerde, que permanezca su palabra en mi voluntad, decidiendo yo hacer aquellas cosas que Jesús me propone. Y de esa manera acabamos de nombrar como el mundo espiritual del hombre, la inteligencia, la voluntad, la memoria, que empape nuestro comportamiento diario. Qué fantástico es cuando nuestro comportamiento diario se ve inspirado por la palabra de Jesús, que me dice: habla como yo te enseñé, con respeto. Y a la hora de hablar en una reunión de trabajo, lo que me sale es una palabra positiva que levanta al resto, incluso cuando tiene que corregir. Cuando salgo a la calle y me pongo al volante del auto, si lo tengo, que manejes con ese amor con el que yo te hablo constantemente, que tenés que iluminar tu vida. Y entonces salgo como una persona respetuosa. Cuando me tengo que acercar a una persona querida con la que puedo tener algún rencor, Jesús me dice: perdona, y entonces su palabra que permanece en mí
la guardo en la memoria, la traigo a la inteligencia, la decido con mi voluntad y entonces me acerco de un modo positivo a aquella persona con la que tengo algo que resolver para intentar resolverlo por las buenas, tal vez acallando la voz de la soberbia que me pide un reproche o que me pide un reclamo. La palabra del Señor en ese sentido es muy fructífera y el Señor lo que quiere justamente es que yo permanezca en su palabra. De manera concreta, meditar todos los días la palabra de Dios, dejarse hablar por Jesús. Ya bastante lo que estás haciendo ahora escuchando estas palabras. Decía Santa Teresa de Jesús, gran mujer de oración, que aquel que no hace por lo menos 10 minutos de oración todos los días no necesita demonio que lo tiente. Ese se cae solo, por decirlo de alguna manera. Con estos videos yo te acerco 5 o 6 minutos. Te dejo otros por lo menos 4 minutos más para que los pienses por tu cuenta. Experiencia personal. Me acuerdo cuando por primera vez me propusieron, un amigo, hacer oración, un rato de oración todos los días. Dije, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer, tengo estudio, tengo reuniones, tengo trabajo, tengo lo que sea, deporte. No tengo tiempo. Y con el tiempo me fui dando cuenta de la cantidad de cosas que entran en un día cuando uno les da prioridad. A ver si te animás a pensar. Todos los días un rato de lectura del Evangelio, si querés esto, alguien que te lo comente, pero después por tu cuenta, que te quedes con esa palabra viendo cómo podés aplicarla a tu propia vida. De esa manera, no solamente va a permanecer en tu memoria, sino que Jesús se mete a través de su palabra en tu vida, la ilumina, la inspira y la transforma. Te bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu.